Pero dice como si nada más fuera ahí toda su pinche vida casi rebelde. Tú no te rías, no lo tienes. Dice nada más en la adolescencia y se toda la vida ha sido así. Toda la vida rebeldona. De hecho, entiendo, también su te primer, también te su primer palabra fue ¿qué? ¿Qué? Para que veas qué tan ni ponte al pedo, De chamaquita, de morrita. Yo te decía que. Muy bien, entonces vamos a ver duelo infantil. ¿Vale? No se refiere al duelo de la pérdida de un niño, sino cómo vive el pequeño un duelo en la infancia, ¿vale? Primero lo que vamos a entender un poquito es cómo es que se va desarrollando el pensamiento del pequeño o del infante, que, bueno, la infancia como tal va a abarcar de los 3 años a los 12 años. ¿Sale? Este es el periodo de infancia y este es el periodo del duelo infantil. Antes todavía no son niños, sino son bebés aún. Bebé, ajá, así que es a los 2 años. ¿Vale? Y después de los 12 años, bueno, que ya es a los 13 años, ya es cuando entró a la etapa de la adolescencia. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo es que este pequeño vive su... Vive su proceso, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde vamos a empezar? Desde los 3 años, y para esto vamos a ver la teoría de Jean Piaget. ¿Sale? Que él fue un cognitivista. No me acuerdo si iba con ese. Y él, al ser cognitivista, habla acerca de la formación del pensamiento. Entonces, él va a hablar cómo se forma el pensamiento. Y entonces dice que para esta formación del pensamiento hay un elemento muy importante que es el lenguaje. Bueno, por ejemplo, previa a la etapa en la que nosotros vamos a empezar, que es en la segunda etapa, que vamos a empezar en los 3 años, hay otra etapa que es de los 0 a los 2 años. Esta etapa es la etapa de la sensopercepción. ¿Sale? Entonces dice que en esta etapa va a empezar a construir las primeras señales de su pensamiento, pero va a ser solamente como a partir del nivel perceptual, de lo que recibe por sus sentidos, que se llega como al cerebro y se interpreta. Después, cuando entonces ya se empieza a formar el lenguaje, porque dice Piaget que en esta etapa el pequeño en los 2 años ya tendría que tener un aproximado de 300 a 500 palabras. ¿Sale? Entonces estas 300 a 500 palabras en los 3 años ya le tendrían que dar pauta para formar oraciones. Que las oraciones son de 2 a más palabras para poder comunicar un mensaje, ¿vale? Pero en esta etapa ellos están aprendiendo también a usar tiempos. Por ejemplo, ¿cómo creen que se notan los tiempos en las oraciones? En la pronunciación. Ajá, pero en una oración, ¿cómo verías el tiempo?
Ahorita, ¿no? En pasado, presente y futuro. Ajá, ¿no? Que el niño pueda diferenciar entre ayer, hoy y mañana. Que él lo tenga entendido, ¿vale? Que sepa que es ayer, hoy, mañana. Que sería pasado, presente y futuro. Además de los tiempos, que él tiene que tener claro cómo es que se forman estos tiempos, también tiene que aprender a usar o tener un poquito más de uso de los conectores. ¿Cuáles serían conectores en cuestión de lenguaje? De la, con, ¿qué más? La, los, en. Porque si, bueno, si ustedes han, a la mayoría se debe haber convivido con pequeños menores de 3 años o más o menos de esa edad, de hecho utilizan, a veces parece que su lenguaje es como de cavernícola, ¿no? Porque lo que no saben usar todavía en ese momento son conectores. Entonces, si nosotros nos encontramos en la primera etapa, que es la etapa, bueno, esa etapa empieza de los 2 a los 5 años, pero nosotros estamos hablando que el duelo infantil lo vamos a ver de los 3 a los 12 años, ¿no? Entonces dice que en esta etapa el pequeño ya tiene que tener un lenguaje un poquito más estructurado, pero vamos, en los 3 años va a haber cosas que el pequeño no comprende todavía. ¿Por qué? Pues porque todavía no tiene bien desarrollado su lenguaje. Entonces, si tú le dices que alguien se murió, difícilmente va a entender que es que alguien se haya muerto, ¿no? Pero no porque nosotros a lo mejor no le querramos comunicar el mensaje, sino porque a nivel cognitivo todavía no lo entiende. El concepto de la muerte es algo que todavía no integra. Y entonces el pequeño no lo va a poder entender, no va a poder entender qué es la muerte porque el lenguaje no le alcanza para entender la muerte. ¿Sale? Además que en esta etapa es simbólico. Y todavía no entiende como tal la permanencia. Bueno, la entiende parcialmente. Sabe que su mamá sigue existiendo cuando no está con él, pero si no la ve, no nota su falta de existencia. Entonces, cuando alguien muere, este pequeño, al dejarlo de ver, no va a saber que ya no existe. ¿Sale? No lo va a tener claro, solamente va a tener como físicamente la ausencia. Pero es muy difícil que en este momento el pequeño genere un malestar por la muerte de alguien, porque todavía no tiene el lenguaje para poder explicar que la persona murió, que la persona se fue. Solamente la deja de ver. Y a menos que que haya alguien que le recuerde que no está o que le empiece en cuestión de lenguaje a darle interpretación de que le falta algo, este pequeño no lo va a notar. Entonces este pequeño probablemente va a hacer preguntas, pero pues estas preguntas van a ser concretas, ¿no? Pero aquí en la explicación nosotros no nos podemos extender o expander porque no la va a comprender en su totalidad, ¿no? Si me pregunta por una persona, ya sea por muerte o por pérdida, lo único que tengo que decirle es que ya no está, que se fue, pero no le voy a decir es que se murió, porque les decía, a nivel cognitivo, la muerte todavía no la comprende, ¿vale? Entonces, en esta etapa, sí van a preguntar por la ausencia de alguien, pero la explicación
no es como tan elaborada, porque su lenguaje está corto. Y si este pequeño carece de lenguaje, entonces pues ni siquiera va a llegar acá a la pregunta. Regularmente los que van a pensar o van a sentir que el niño se siente mal, pues es la familia. ¿No? La familia es la que va a decir, es que sí lo extraña, o es que su comportamiento cambió desde que ya no está, no puede, porque ni siquiera habla. No va a entender que alguien no está. ¿Sale? Entonces, ¿quiénes van a ser los traumados en esta etapa? Los familiares. Los adultos. Aquí, ¿quién es el que va a vivir lamentándose? El adulto. Y entonces el adulto va a querer trasladar su malestar al niño. Y va a pensar que el niño es el que se siente así, pero a esta edad todavía no tiene ni idea de lo que está sucediendo. Les decía, solamente va a notar la ausencia, pero la ausencia no le va a generar mayor impacto. ¿Sí? Porque todavía no hay un concepto. Acuérdense que el que va a hacer que llegue un impacto y que ese impacto sea como muy fuerte es el concepto. Entonces aquí el pequeño tampoco, al no tener un impacto por la muerte, tampoco va a tener que elaborar un duelo. Aquí en esta etapa, de los 3 a los 5 años, les digo, es que la puse porque la de Piaget empieza así, que es la etapa simbólica, pero de los 3 a los 5 años, el pequeño no va a elaborar un proceso de muerte. Aquí no elabora un duelo. ¿Sí puede sentir tristeza por la ausencia? Sí. Pero esa tristeza, como es una emoción natural, va a ser temporal, pero no va a generar mayor malestar. ¿Vale? Entonces aquí las respuestas tienen que ser concretas porque su pensamiento es muy concreto. Y regularmente aquí la forma en la que se lo podemos explicar es más con imágenes, ¿vale? Porque como es una etapa simbólica, las imágenes son algo que al niño le ayuda a entender el mundo. De hecho, en esta etapa es cuando nos enseñan a sumar así. 2 pelotitas más 2 pelotitas. ¿Cuántas pelotitas son? 8. 8. Bien. A ver, tienen 2. A ver. Y tienes otras 2. Y fíjense, parte de este pensamiento, hay cosas que los pequeños en esta etapa todavía no entienden, ¿no? De hecho, ellos pueden pensar que aquí son, ay, bueno, yo le puse 5, vean. Aquí pueden pensar que son más y aquí que son menos, porque como todavía el pensamiento cognitivo no les da para entender la permanencia, ellos creen que esta es más cantidad que la que es acá, porque acá está separado y como acá está unido, entonces es más esto que esto, ¿vale? Y por eso les decía, en esta etapa donde él está aprendiendo a entender el mundo a partir de símbolos, se le está enseñando a razonar. Pero desde esta etapa vamos a tener dificultades con el razonamiento del niño, porque entonces los adultos, dentro de sus explicaciones, va a haber explicaciones muy fantasiosas. O si este pequeño no lleva un entrenamiento, no va tampoco a entender el inicio y el final, que son dos prácticas, que a lo mejor aquí todavía no son conceptos, sino son 2 prácticas que el niño necesita para poder asimilar la ruptura, la muerte o la pérdida de alguien con el que él está familiarizado. ¿Sale? Pero como no entiendo, ¿de la misma edad? Ajá. En esta edad, de los 2 a los 5 años, tiene que tener un entrenamiento para que dentro del entrenamiento entienda el inicio y el final.
Si el niño no pasa por este tipo de entrenamientos, entonces no va a poder entender después a nivel concepto cuando algo se termina. Por ejemplo, Gabrielito, por eso es que tiene que tener. Gabrielito está en una fantasía. ¿Que viene al curso? Ajá, es un hijo de qué horror. ¿Qué dice o qué? Con perdón de la palabra. Ya la soy, ¿no? Ya vine de mi chamo, ya me voy, ¿no? La soy. Ajá, sí. Yo la probé. Hoy yo lloro como 3 veces la soy. ¿Por qué? Porque es que el pequeñito tiene TDA. Entonces, es medicado, ¿verdad? Y hoy lo mandaron sin medicamento y sí es tremendísimo. Sin el medicamento. Sí. Sí. ¿Qué hace? Y con el medicamento, pero sin el Ajá, medicamento. pero ¿Qué hace? se la manoteó, le bajó Sí. los pantalones. ¿A quién? Sí. A la Zoe. A la Zoe. Ajá. Y agarra la otra vez también me dio un manazo a mí. Ajá. Yo también lo estaba sacando y como ya se Ay, estaba bueno. enojando conmigo estaba. Sí. Dame uno. Ajá. Ah, de hecho, bastante. No, sí le dije ya después, le digo, cuando sea así, cuando te estén invadiendo, le digo, si tienes que soltar una nota, se lo sueltas. Lo más que puede hacer es llorar y acusarte con su mamá, y ya le explicamos. Pero él, por ejemplo, de hecho ya va desfasado en eso, ¿no? En entender el inicio y el final, porque él a esta edad es cuando se empieza con el entrenamiento para que a lo mejor entre los 5 y 6 años ya tenga como la práctica de estas dos. Pero como él tiene como poca tolerancia a la frustración y pues probablemente tampoco se le ha entrenado. Y también sí está muy, muy en la fantasía. Ajá. Porque Porque si tienen Dragon Ball siempre, ¿eh? Así. Ay, el igual. Ay, sí, la llena del Gohan. ¿Por qué? Y dice, ¿y eso cuál es el problema? El padre, pero por el igual. Ahorita va a convertir en Goku. Pase, ¿Por ¿no? qué? ¿Qué dice? De hecho, hasta siempre está haciendo como su ¿Sí? El igual. Ay, ah. ¿Así le hace? ¿El niño? Ajá. Sí. ¿No debe ser tu hijo? Se convierte en Saiyajin. Yo creo que es hijo perdido. No, la dijo este. Tiene su mamá. Para poner a hacer cuentas. Creo que sí, ¿eh? Pero les decía, entonces si el entrenamiento va basado en las necesidades del pequeño, en esta etapa sí va a entender el inicio y el final, como en diferentes prácticas, el inicio y el final a lo mejor de su rutina de sueño, el inicio y el final de su rutina de baño, el inicio y el final de cuando está comiendo. De aquí, desde ahí, ya no, a lo mejor no en conceptos, pero sí en práctica, va a entender cuando algo se termina. Pero les decía, si este entrenamiento no se da, y además, como dice Denise, hay mucha idea fantasiosa, que él es Dragon Ball, ¿no? que son... Entonces, enfrentarse a es complicado. Porque de hecho, él, sí, cuando llegamos al final de algo que le gusta, pues lo primero que hace es llorar. Ah, sí. Ajá. Llora porque pues, no le llega porque Hace una niña del curso. Siempre que se va a llorar. Sí, también luego le dice a su mamá, Sí. no, yo me quiero quedar, Es déjame que- más tiempo. Y me dice la niña con su puño, oblígame a salir. Ah, dale, casi decir Sí. Gabriel. Nada más que él no se quiere ir, pero quedarse tampoco. Pero ya aprendimos porque la mía se echa a correr al baño. Y ya dijimos, baño cerrado, todo cerrado. Sí, aquí también de repente cuando ya no quiere, Se lo que mete. hace es meterse aquí y es cuando cerramos la puerta y lo dejamos acá afuera. Porque justo, ya sabes, bueno, yo ya sé que es cuando ya está de no, o por ejemplo, luego hasta dice, hoy no quiero hacer nada. Ajá. O dice, no quiero que Que me me hables. bien hecho, véngase para acá. Dice, no quiero que me hables. Ah, ¿Verdad? sí. Dice, no quiero que me hables. ¿No quieres que te dejen en cosa y no me suba al cuerpo? Sí, pero sí se pone como, no quiero hacer nada. No. Y se va así como, No me hables. Como las pruebas. ándale. No voy a jugar, ¿eh? Ah, sí. ¿Estás preparado? ¿Estás lista para esto?
Toma el falta, ¿no? Preparada que estoy hablando de novia. No, hija, perdóname, debe jugar. Ah, no, vas a tener el recuerdo. Perfecto. De hecho, sí, las dos tienen la misma energía que ¿El niño? Ajá. Bueno, un poquito menos, porque es el único niño que la alcanza. Pero el único que me ha dicho, no manches, yo no alcanzo. Seguro que caíste en las fotos de los masajes. Bien, así con su risa. Para tomar una captura porque me gusta cómo te digo. Entonces aquí no hay mayor explicación en cuestión de conceptos más que la práctica, ¿vale? Vamos a pasar ahora sí de los 6 años en adelante. En esta etapa ya va a haber mayor comprensión de la permanencia y también más razonamiento lógico, aunque sigue siendo muy concreto. ¿Vale? Pero va a haber cosas que el pequeño antes de los 6 años no va a entender. Aquí ahora sí ya es recomendable que al pequeño, bueno, dependiendo igual del tipo de muerte, pero que el pequeño pueda tener contacto, con los rituales religiosos. Porque aquí hay como muchas ideas que tienen los adultos. Una es que el niño no entiende lo que está pasando, pero a esta edad sí ya lo entiende. Que le queremos evitar el dolor. Que él no pasa por un duelo. Y de hecho sí lo va a pasar, pero la forma en la que el pequeño va a pasar el duelo va a ser más con el fuego. Aquí el pequeño va a hacer una proyección en el fuego, donde va a trasladar pues todo lo que siente, el dolor, la tristeza, todo lo que llegue a sentir durante una pérdida, lo va a proyectar en el fuego. Por eso es que a él no lo vamos a ver como todo el tiempo llorando por los rincones o todo el tiempo lamentándose, porque la forma de descarga es a partir del fuego. Por eso es que nosotros en terapia lo que ocupamos para trabajar siempre es el fuego. Por ejemplo, cuando ellos, o sea, comprenden no comprenden, cuando ellos viven la situación ya sea un abuso, una muerte o algo, pero tú como su psicólogo estás viendo un efecto secundario, pero dentro de la familia casi así como pobrecita, como que siguieron su habitualidad, pero ella sí presenta otras reacciones. Por ejemplo, ¿Qué edad tiene? 4. O sea, es que en este caso la niña la violaron, entonces, pero por ejemplo, hay que ella tenga otras reacciones, aunque no haya una interpretación de la situación, sí va a haber un efecto. Es que en el abuso sexual es completamente distinto, porque a lo mejor sí se vive un duelo, pero ahí no se llega, ahí el duelo no es por el concepto, no es por la interpretación, sino por el impacto biológico. Porque biológicamente el cuerpo de un infante de más de 4 años no está adaptado para el acto sexual. Entonces, físicamente, el pequeño pasa como por una crisis, porque en el abuso, ya sea, por ejemplo, vamos a suponer que el niño, dependiendo del tipo de abuso que fue, va a ser el impacto, pero regularmente cuando ya hay violación, cuando ya hay penetración, entonces el impacto es físico
Y por eso es que el niño, o la pequeña o el pequeño, aunque no le hayan dicho pobrecito de ti, que mal fue, sí es un impacto por lo biológico. O sea, sí, y además que, imagínate, estábamos hablando cognitivamente, ella no entiende qué pasa. Y no hay palabras, porque todavía no está tan armado su lenguaje, para poder ella explicarse qué pasó. Y luego, si no habla una educación sexual previa, que es lo más común, porque ya hubo violación, entonces y aumenta más el impacto. Porque, bueno, yo no sé ni siquiera cómo se llama mi vagina, se les pone otro nombre, si no me enseñan a prevenir, que ya haya sucedido, más impacto. A lo mejor ella no siente culpa, no lo ve como una tragedia, pero biológicamente sí se siente en riesgo. Y eso es lo que genera el impacto. Hasta eso sí sabe, por ejemplo, que se vagina, todo eso no se lo maneja así. Es que yo siento que el impacto en ella es que ahorita en este año tuvieron que hacer una audiencia ya, y es en decidir, o sea, ella ya estando ahí, la niña me lo dice en terapia, es decidir entre que su papá se vaya a la cárcel o que ella se caiga, y es ahí donde se bloqueó bien. O sea, se cuenta que las primeras sesiones ella te hablaba de todo, la situación te lo dibujo, tanto lo proyecta en el dibujo como cuando tú ya le vas preguntando, y lo proyecta en los muñecos, en el juego, como tú dices. Entonces, hasta ahí lo proyecta bien, pero ahora que ya se vino su audiencia, tú le preguntas de su papá y no sé, no le hizo nada. No le hizo nada. Porque es su papá, no le hizo nada. Y ya tú entras otra vez y en el dibujo lo vuelves a proyectar, pero tú ya le preguntas directamente en el dibujo y le dices, no le hizo nada, solo jugábamos, no le hizo nada. Y ya de ahí ya no la sacas, por eso te digo, o sea, eso ya también sería un duelo con él. Porque es que no quiere atender al papá. Pero por decir que ella tiene la información ahí, ¿qué pasa? Porque ya la niña se está retractando, ¿estás de acuerdo? Pero sí hay pruebas legistas, pero también las del cuerpo, las legistas, las que le hace el médico legista, y también hay que lo mandan con psicólogo peritos. Aunque ella, por ejemplo, ella está tomando terapia como para tratamiento, pero la van a mandar con un perito y el perito lo va a revisar. Entonces, aunque ella se retracte, Aparte, en el Pero DIF que se tiene que mandan trabajar ahí a los primero el papás sentir, y a ella. Los mandan a todos para evaluar. Sí, como es que yo estuve en el DIF un tiempo. Entonces mandaban a los papás y al psicólogo. Bueno, pero Y es al que digo niño. que ya una vez ya pisando el beat ya no es cualquier cosa, ¿no? sí, O sea, ya no es o sea, todavía ella pues puede, es como independiente, ¿no? ajá, Se sí, podría decir que es como cuando vas a una escuela de pagas, particular, vaya, ya pagas su servicio y ya, ¿no? No te vuelvo a ver. Pero ya en el DIF no, ajá, porque sí, ya es un seguimiento que le tienes que dar si no el gobierno te busca. sí, de hecho no, porque si ya está ella en audiencias es porque se está procediendo la mamá, supongo, ¿no? sí, la mamá. Sí, porque el detalle es que el papá se la quería quitar. O sea, por eso fue la denuncia. Porque esa fue la que no pasó, pero sí pasó. Pero, por ejemplo, ellos, ahorita con ella quisiera trabajar, o sea, primero ellos estaban trabajando, íbamos bien, pero el detalle fue la audiencia y ya el papá. O sea, no compitió con el papá, pero lo vio y ella lo vio llorando. Y es que aparte vive manipulación, ¿no? Sí, así me lo uso, sí. Porque de hecho hay la manipulación o en el abuso, la manipulación regularmente no es con violencia, ¿no? Sí, suele ser más justo con intercambio a lo mejor de afecto, de cosas materiales. Pero con ella tienes que trabajar el final de la relación con tu papá. Para que entonces no sea su limitante para ella, ¿no? Como el decir o no decir lo que tiene que decir, o sea, ella tiene que trabajar. Es como si trabajaras una separación, trabaja el duelo por separación, como el que entienda que... Por decir, ahí en ese tipo de casos, ¿qué pasa? ¿No? Porque, o sea, yo lo entiendo, o sea, y me hierve la sangre, ¿no? Y digo, o sea, qué poca, como psicólogas. qué poca su puta madre, ¿no? Porque es su hija de sangre, o sea, y no Y puede... aunque no fuera, sí. Ajá, bueno, pero, o sea, pero este punto ya está... Lárgate de acá. Está ya más cabrón, ¿no? Así, no, sí está canijo. O sea, porque ¿cómo vas a dañar a tu sangre, no? Sí. O sea, como tú dices, aunque no fuera, pues vas a dañar a un niño de por vida, o sea, le vas a dar entonces a su madre. Aquí lo importante es que
no se le refuerce la postura de víctima, que justo por Así eso la mamá se está manteniendo, porque igual se metió a terapia conmigo y se está manteniendo. Y o sea, sí llora bien feo la mamá porque se siente bien culpable, pues, pero no está como, no hace esas, o sea, incluso la mamá se alejó de la familia porque la familia sí le represtaba a la niña, porque te puedo decir, pero ella sí, yo siento que como mamá la ha echado más que ahorita, pues la audiencia fue lo que le partió la madre de la niña, porque íbamos bien, porque justo, o sea, es como le digo, es enseñarles, mostrarle como toda esa prevención, el que ella pueda hablar, o sea, todo lo que se generó, porque en ella su caso fue que le hicieron creer como que eso era un amor de papá e hija, o sea, ella no lo veía mal a la niña, de verdad que no. Sí, no. Hasta que hubo la penetración y hubo mucho dolor, fue que la niña su emoción se vino abajo, ajá. Pero al inicio cuando era puro abuso que había también, y ya porque su niña estaba enferma, yo llegaba a otras cosas con la niña. O sea, ponerle salsa valentina en su parte, cosas así, ya porque ya había dolor. Pero al inicio cuando era como el afecto, el tratamiento y todo eso, la niña pensaba que era la parte la parte afectiva de su papá, y eso era normal. Entonces, y él se lo marcaba como lo que hago con mamá y así es una cosa bien enfermas porque incluso la llegaba a despertar para que viera lo que hacía con su mamá, era normal que eso se hace de afecto. Entonces la niña mentalmente le llegó a pensar que Sí, era normal. Que era su turno con su papá, ¿no? Algo así, Porque aparte es que, fíjense, una etapa, ahorita que estamos hablando del tema del abuso, una etapa vital de los niños es la de los 3 a los 6 años, porque ellos están en la etapa fálica, donde su zona erógena son los genitales. Entonces, esta etapa es como donde se tiene que tener mayor precaución porque es donde corren más riesgo. Porque como ellos sí van a sentir placer en los genitales, porque es donde se está concentrando su energía de vida, entonces hasta en algunas ocasiones van a propiciar los niños que pasen, porque en esta etapa es cuando se refieren un montón, que se frotan, que se agarran, que tienen encuentros sexuales con otros niños. Y si conectan con un adulto que está enfermo, ¿no? Que tiene un retraso gigantesco sexualmente, entonces esa y ella es donde entró, que es a los 4 años, ella entró en ese rango, donde aparte está el enamoramiento con papá. O sea, pero bueno, yo nunca he entendido esta nota, lo pienso así enfermamente, pero... O sea, ¿cómo? No, sí, de verdad, no, o sea, que no comprendo yo cómo haya personas que violen a un niño, o sea, si su parte es muy frágil. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo mi pene va a entrar ahí en una vagina mínima? O sea, no... ¿Cómo te lo puedo explicar? O sea, yo hago la penetración, pero ¿a poco no hay una consecuencia en la niña o en el niño? Sí, por supuesto. O sea, que sangre, sí. O sea, que luego la familia se dé cuenta, vaya, o sea, que no esperes a que yo hable, sino que por el acto físico sexual, tú te des para que no cuenta. se repita más. Ajá, exacto, o sea, Ajá, como porque que lo tarda noten. mucho. ajá, porque yo he visto películas así como la de la Jenny Rivera, ¿no? O sea, que su mamá se enteró casi después de 10 años, o sea, yo digo, no mames, o sea, ¿cómo crees? Pero aparte ella ya estaba más grande, ¿no? No, tenían 6 y 5. Ajá, bueno, Es que la de pero ya 2 estás años. más grande, pero por decir una violación de un niño de 3 años. Es que sí también hay mucha Es que, negligencia. pero aparte también hay la negación a veces de los papás. sí. ¿A poco, o sea, esta es mi pregunta enferma, ¿a poco cuando le vayas a cambiar el pañal al bebé, no te vas a dar cuenta tú como mamá que Es que a los lo acaban 4 de años ya violar? no usa. Pero es que sí es negación, porque mira, ¿cuánto que es tu familia? Tu mamá, tu papá o alguien. O sea, tú no crees que es capaz de hacer eso. Porque Pero tu si tú familia. ya lo estás viendo que está sangrando de su parte. Pero aún así, y por eso como que cuesta, a mucha gente le cuesta creer que es así. Sí. Porque su familia dice, no, pues o sea, no creo. Es que ahí tendríamos Pero que que hablar. son cosas que no puedo, o sea, no, Ahí para mí tendríamos- no podrían pasar, o sea, sí, No. o sea, son No, de hecho no totalmente tendría que. reprobadas, o sea, Pero vamos,
lo hemos visto en todas las clases. A nivel cognitivo, dentro de los entrenadores hay un retraso gigantesco. O sea, vamos, lo que debería de ser sí es eso, ¿no? Como tú el estar al pendiente, por supuesto, les decía, el abuso sexual es distinto a un duelo por una pérdida. Pero también es como uno se engancha. Por ejemplo, la mamá de mi paciente lo que no tolera la culpa porque el papá le decía, tú no la cambies, tú no puedes, siéntate ahí y ya se cambia. O sea, ya no lo dejaba ni que la bañara. No, pero pues, o sea, tú como, a ver, la Pero chingada, no. ¿por qué tú me vas a negar eso? A ver, hija, ven para acá, te voy a revisar también. Este cabrón está, sí, está Porque chingando ella de que también no te está vea. enferma. Sí. Estaba enamorada y pues No, la estaba bronca es pendeja, ¿cuál es la verdad? Sí, también. Mi mamá quería desmadrarse a todo. De hecho, por eso es que uno en los temas, por ejemplo, en la terapia infantil, No, tú no. ajá, uno sí tiene que tener mucho cuidado con la objetividad, porque si no, tú dejas de ser objetivo. Por supuesto, a mí, yo también, en una ocasión igual tuve una paciente, ella tenía 9 años, que su mamá me la llevaba por abuso, y su mamá decía, es que no, dice, yo no creo que le estén haciendo nada, ay, porque lo primero que hizo fue decirme que la niña era bien mentirosa. O sea, ella llegó y dice, es que mira, te quiero contar cómo es. Y le empecé a decir, ella miente en esto, miente en el otro, ¿no? Y así, ya para después decirme que su hija le había dicho que había sido abusada, y como para que yo creyera, no, pues le mintió seguramente señora, porque como es bien mentirosa, esto es una mentira también. Entonces ya cuando pasó a la niña, ella tenía 9 años, y le preguntó qué pasó, ellos eran creyentes de la muerte. Entonces dice que todas las noches le hacen una oración, y que cuando ella le estaba haciendo la oración a esta deidad o este ser, que ella sintió mucha culpa, que ella dijo, no manches, es que no, esto está mal, no puedo estar haciendo esto, no puede estar pasando esto. Y es cuando le cuenta a la mamá, cuando están en ese momento, porque le llega la moral, o sea, la moral se llama. Llega la moral, le dice a la mamá, pero ya cuando yo la paso, yo le preguntaba, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Era su padrastro, ¿qué es lo que pasaba con su padrastro? Dice, no, dice, es que él luego me metía al baño con él y me hacía que le tocara su pelo. Y le decía, ¿y qué pasaba después? Dice, pues yo se lo tocaba y duraba así un rato y después le empezaba a salir un líquido blanco de su pelo. O sea, la mamá nada más está haciendo pendeja porque como una niña de 9 años ya va a saber que es eyacular, ¿no? Entonces ya le digo a la mamá, la vuelvo a pasar. Sí, no, me da un tipo de coraje. Paso otra vez a la mamá y le digo, no, la pequeña sí fue abusada porque tiene tiene como muchas cosas que a su edad todavía no se reconocen. De hecho, ni siquiera sabía cómo llamar la niña a eso que hacía el padrastro, porque pasaron 2 veces. Porque la mamá dice, y es que lo abraza, y es que se le acerca. Le digo, es que no tiene nada que ver con eso. No, espérame. Y por decir, en ese tipo de pedos, porque para mí son así como pedos así, me emputo, ¿no? La neta yo me emputo y quisiera ver, hijo de tu puta madre, y darle unos vergazos, ¿no? ¿Qué te pasa, güey, no? Vamos a buscar a Entonces, en ese tipo de momentos, ¿puedes grabar tú al paciente? ¿O no está permitido? No está permitido. No. Para decir, Sí mira, puedes denunciar. Ajá, o sea, puede que todo caiga en negación y tú como psicólogo te quedes frustrado, impotente de no vamos. De hecho, lo que pasó diciendo, con güey, esa ¿no? paciente es que su mamá no la volvió a llevar a terapia, porque ella trabajaba en un DIF. Ella trabajaba en un DIF y justo la hija de su qué horror no quiso hablarlo en el DIF porque sabía lo que iba a pasar. Pues son los hijos de puta. Ajá, entonces ella no lo habló en el DIF. Esa fue la última vez que ya no fue. Y ya le mandé un mensaje, le pregunté. Entonces no se puede hacer eso, ¿o no? Puedes denunciar, pero no puedes denunciar. Por ejemplo, el papá de Nayora que fue lo de la audiencia dijo, yo quiero saber cómo va mi hija en su proceso. No, porque a mí Y sí yo me por dentro, gustaría, tráigamelo para acá, por favor. Sí. a mí sí me gustaría refundir con todo a todos ese tipo de personas, o sea, porque, o sea, yo siempre lo he pensado, ¿no? Y lo expreso de esta manera, o sea, una cosa es que tú me engañes y me hagas y me desmadres el corazón, pero es ping-pong, pero ya que yo dañe cosas tuyas o tú te metas con lo mío, pues ya es otro pedo, ¿no? O sea, ya no simplemente quedó en lo de nosotros. O un ejemplo con las gemelas.
que yo me llegue a pasar con ella, o sea, pues es algo que no, ¿cómo? O sea, si es por, ella me hizo el daño, las niñas, ¿qué? Pero es que, por ejemplo, en Es que ese en tipo esas de personas hay conductas, que exacto, entender. tienen No lo ves un así. daño, no es como tal. O sea, no se les justifica, pero es como si, como un ejemplo, si yo dijera, yo que fui adicto es fácil dejar en la adicción. Es que es Y como tú una no lo vas a adicción. No entender. tienen una sociedad sexual. Ajá, yo ¿no? te estoy diciendo, es que es fácil, güey, nada más comúnmente te haces y ya. Pero, Y hay un enfermo también tiene un problema ya neuronómico, ya tiene patologías. Sí, No es tiene separación. O sea, no se le que justifica, pero aparte, sí no, está que aparte enfermo. está muy reforzado, justo por eso es un tema muy grande, el que al hombre se le haya hecho creer, porque regularmente el 80% de los abusos sexuales están cometidos por hombres y un 70% es entre familia, no entre gente conocida. Entonces, pero un problema muy grande que justo ha reformado ese tipo de problemas en los abusos sexuales es que al hombre se le ha hecho creer que él no tiene control del instinto sexual, que es su naturaleza, que ser un hijo de la chingada, que andar teniendo sexo con todos, porque vamos, hasta por ejemplo, en cuestión de cómo están los trastornos sexuales, a la mujer se le diagnostica ninfomanía por tener mucho deseo sexual, ¿no? Pero el hombre puede tener ese mismo deseo sexual, esa misma actividad sexual y no es ninfomanía. A ellos no se les diagnostica como adictos sexuales y a la mujer sí, ¿no? Entonces, en el hombre y los hombres son los que consumen bestialismo, que es el acto sexual con animales, consumen abuso sexual también, porque también es algo que viene en la pornografía, consumen pornografía, consumen producto sexual físico, que son las mujeres. Entonces, por eso te decía, a pesar de que, o además de que es una problemática de un desvío de la sexualidad, también es muy reforzado por la sociedad, porque se les ha permitido muchas cosas y se les ha hecho ver como que en ellos es natural que tengan tanto instinto sexual. Y por decir, hay un estudio que logre detectar, por ahorita lo estoy proyectando así muy cabronamente, o sea, como para acabar con eso, ¿no? O sea, un ejemplo, ella y yo seamos pareja, ¿no? Y quedamos a hacer vida, y ella tiene sus hijas, o sea, que no me conozcan. Y ella como un examen, una prueba médica, que me detecte que yo estoy enfermo mentalmente para que yo no pueda estar con ella o con sus hijas. Pues yo Pues se me había eso ocurrido, pero no. pudiera ser Pero si no lo hagan. Estaría bien. ¿Sabes qué, güey? ¿Quieres juntar? ¿Quieres vivir Porque conmigo mira, por acá? ejemplo, Así para- como los que ahora ya les dicen a los Hay que hacer Como una- si fuera una Hay que hacer una escala. Ah, sí. Tú estudia para que propongas un estudio. Estaría bueno eso, ¿no? Porque Sí. ella puede estar bien enamorada y bien pendeja por mí y no sabe el riesgo que Sí, ella Pero hace. es capaz de no hacer el estudio. Es que exacto, Y el Iván, lárgate de aquí, hazme el estudio, órale. No, es que eso está muy culero, ¿no? Sí, O sea, pero mira, por ejemplo, rojo. ese tipo de estudios también está para detectar la sociopatía. Pero regularmente, fíjate, esos estudios ya los hacen en los penales. Y dices, güey, ¿para qué un penal? Si ya pasa. pero sí hay señales. Yo siento que sí Sí, hay hay señales, señales. pero las prefieren ignorar. Pero Pero es que como sí dice se Raquel, debería también inventar los algo así, códigos. ¿no? Es que esto que dice Raquel es bueno porque, por ejemplo, yo recuerdo con mi abuelo que él era una persona que a mí me mostraba mucho su afecto y era la forma de engancharte. Ya cuando él se quería pasar y quería propasarse, pues uno se sacaba de onda, pero como ya te tenía enganchada con el afecto y ya tenías códigos, como dice Raquel, tú llegabas hasta cierto punto a permitir. Ya cuando ya veías como toda la magnitud y todo eso, ya decías, no, o sea, no está bien, y ya te defendías, ¿no? Si lo vemos así. Pero en su momento sí uno sí cae en esa... No, pero yo me refiero, o sea, que como mamá tú, o sea, que tu pareja. Pero sí. no pasa, mira, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ya hablando aquí de forma personal. Mi abuelo, dentro de nuestro núcleo familiar, siempre ha sido abusador de... Todas han pasado por sus manos, ¿no? Entonces, y mi mamá... a ver, ¿cuál es el abuelo? Ya, güey, ya, y mi mamá lo sabía.
Mi mamá sabía que mi abuelo tenía esas cosas. Toda la familia sabía que mi abuelo tenía esas cosas. Pero como que el mismo sistema refuerza, porque el mismo sistema, cuando se habla o cuando se dice, yo recuerdo una frase que recuerdo mucho que dijo una de mis tías, fue como, pues si ya saben cómo es mi papá, ¿para qué se le hace? Es que esa es una respuesta bien pendeja. Exacto. O sea, ultra pendeja. Sí. O mi mamá decía, así tu mamá sea una puta, tu papá un violador, tu papá un acosador, tú no los puedes cuidar. Esa es una frase que mamá, o sea, pero mamá sí te decía, no te dejes tocar por mi papá, porque mi papá es... Y vamos, Pero él- por él tu papá cometió- sí, él- no hay pedo, ¿no? Si te Él quiere tocar cometió tu abusos papá, aquí sí. y aún así Lo se dejaba le dejaba venir. entrar todavía. Entonces, vamos, uno como niño que lo experimenta, como que va a normalizar estas conductas, ¿no? Y bueno, sí pasa, pero pues es tu abuelo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo... O ya llegas a pensar tú, no, bueno, con que no me toque a mí, ya que pase, ¿no? Ah, exacto. Yo cuando llegué a la adolescencia, yo estaba bien encabronada con él y a mí me encabronaba que él viniera a tomar aquí porque cuando abusó, él tomaba aquí en la casa. Y a mí me encabronaba que tomara aquí y a todos les daba risa cuando yo les decía que no. Cuando yo les decía, él me decía, ve por mi cerveza, o simplemente le decían, no lo voy a hacer. Y aquí no tomé, váyase de la casa. Entonces como, qué payasa, y Lo veían lo como vieron una como un burla, ¿no? juego, ajá, como el pinche mamona. O como ¿Por la qué que no cabrona, le- ¿no? exacto, ¿por qué no dejas que tu abuelo tenga en tu casa? Pero por eso les decía, es todo un sistema ¿De creencias? el que refuerza Bueno, se puede decir que ahí la culpa la tuvieron tus papás, ¿no? todo, pero es todo el sistema. Pero sí pasa mucho porque con tal de no hablar de eso lo omiten, como la niña que dices, ¿no? Su familia sigue como si nada, pero porque Bueno, es que no yo digo quieren que tus hablar papás, de porque eso. bueno, la más responsable es tu mamá, ¿no? Porque era su papá. Pero yo como cabrón, ¿sabes qué, güey? Es tu papá y todo, pero yo, de aquí para acá tu papá no entra porque están mis hijas. O sea, es tu pedo si quieres que tome o no. Pero En mi era casa bien, no era bien entra. raro, por ejemplo, cuando llegó ahorita que yo me acuerdo, una vez que llegó mi tío Julio, en la madrugada, y mi papá no le hablan, pero no había, o sea, él ya sabía lo de mi abuelo y no había problema. O sea, mi papá ya sabía lo que mi abuelo hacía y no tenía problema en que viniera. O sea, pero digo que, Ajá, sí, es que por eso les decía, es todo un sistema. Porque es más, hasta ahorita la fecha, ¿no? Que nosotros como que nosotros nos mantenemos más alejadas justo porque conocemos las conductas y de que yo no te voy a llevar a mis hijos para que tú intentes hacer algo así. Y la misma familia te dice, es que te alejas, es que por qué, es que mala onda. Ajá, todavía mi abuelo dice, todavía tiene como el los mismo mensajes que me decimos, mandó. ¿no? O sea, pero bueno, ¿Y yo qué te hice? ¿Qué te hizo? Ay, abuelito, véngase para acá. Vamos a hacer una ¿y recorrida. a en la poco casa nunca tu de mi familia ha mamá. tomado una terapia o los han tribuneado de decir, no, me estás viendo la clase El de día papá que mi mamá, tienes? no, cuando mi mamá llegó a hacer eso, que destapó todo lo que hizo mi abuelo, a la que excluyeron a esa niña. Y la que ahorita hasta la fecha está excluida de ese sistema es mi mamá. Mi Es que mamá, conviven con todos, por ejemplo, que Ajá. veo a mi tío Pino, conviven con él. ajá, Como así si es. fuera, y lo abrazan, y ven, y toma una cerveza. Y... En mi familia la tendencia es apapachar a la abusadora. Por eso les decía, es un sistema, y romper ese sistema es lo complejo. Porque entonces, cuando tú te opongas, lo que van a hacer es, como tú ya no encajas en el plan, que eso ya lo vamos a ver, ya no tardamos en entrar en la descalificación, cuando tú no encajas en el plan te va a desechar. No, pues yo creo que las gemelitas van en control hasta que la entierren. Y ahí, ¿No? no, pues no me dejen llevar. Ni con las tías, porque las tías lo protegen a mi abuelo. Pero es todo un sistema. Y el sistema protege. Y nuestro sistema protege a los abusadores. Porque cuando has visto que uno diga en mi familia, el tío, el primo, O son el que lo abusadores. dice ya es excluido. Sí, o te dicen mentiroso. Pues la mamá, sí, bueno, por ejemplo, yo también viví algo así, y mi mamá decía como de, o sea, mi hermana, ¿no? Y mi mamá decía, es que no, es que ¿cómo crees? Y yo decía, pues es que yo prefiero creerlo a no creerlo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo voy a creer si lo está diciendo? ¿Por qué mentiría, no? Y él, pero ella sí era como de, no, pues es que no sé,
¿qué tal si no? Y no me está mintiendo, porque mi hermana es súper lactosísima, ¿no? Entonces, yo así como de, no, o sea, yo sí le creo. Y yo sí le creí, ¿no? Y se lo metí a mi mamá así, hasta que ya terminó todo. Pero sí es bien complicado. Pero bueno, no le dio. No, es que esto es de coraje. Sí, pero sí lo defendían, ¿Sí, ¿sabes? Por ejemplo, eléctrica sí. o yo no? Ay, Carlos, sí. Le deberían castigar. Sí, deberían castrarlo. Bueno, pero sí tiene que ver con el tema que nos das. Bueno, sí. Porque al final es como tú lo dijiste, ¿cómo dijiste al principio? Cuando dijiste, la etapa se lamenta, pero por el adulto. Es que eso que te Y digo por del ejemplo, estudio que está es- bien bueno. No, sí estaría muy bueno. Porque, o sea, imagínate, ella deja a su esposo y llega un cabrón, no sé, alcohólico, que se la madreaba, ¿no? Y ella se enamora de un güey y piensa que va a ser su solución y no sabe que la pendeja que está a punto de que sus hijas sean violadas. ¿Sí me entiendes? Ay, me vas a decir la cosa. Sí, hay casos vas a así. poder atender a abuso porque te hacen querer madrear a los papás. No, a mí me tocó una vez hace como 2 años, uno que venía, pero él era el violador y quería modificar eso y ya en la segunda consulta le dije, ¿qué crees que ya no voy a poder atender? Me canalizo con ahí, no, porque ese día que me contó, no, yo terminé bien puteada. La verdad, así honesta, sí, no, o sea, no fui objetiva. Sí, no, sí le quieren dar en su madre. Casi ya le quería decir durante eso, que quería hacerlo. Pero Allá yo mira, afuera. es una terapia de contactar. Lo aventó de la escalera cuando Me puse el pie. Discúlpame. Pero por eso les decía, es que vamos, que ese tipo de duelos que no es que O sea, pues espérame, ahorita que estoy tantito, o sea, fíjate, es que yo me pongo a pensar, es que esto es algo de gravedad muy cabrona. Sí, O sea, imagínate, sí, este pendejo quería su enfermedad, ¿cómo se dice? Deformada, formarla para seguir dañando más y que él se sintiera bien. O sea, imagínate con qué pinche finalidad un pendejo así va a tomar terapia para lo deformado, quererlo formar. Pues no mami, ¿cómo crees? me van desde la primera. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, ¿cuál era su finalidad? ¿De que violara pero ya no sintiera culpa o cómo? Ya no violar. Bien. Pero es que la señora. ¿No me Era acuerdo? seguidora. No, o sea, es que y no es el primer caso, hay un putero, ¿estás de acuerdo? Pero por eso les decía, vamos, esto lo podemos ver como un primer sistema que sería el sistema familiar. ¿Vale? Que les digo, la familia defiende, protege, pero también va a estar otro macrosistema que es la sociedad. Y es más, hasta legalmente tenemos una brecha muy gigantesca en cuestión de abusos. Porque aún sea un niño, al niño se le cuestiona como si estuviera diciendo una mentira. ¿No? Y si lo viste bien, y si lo sentiste bien, o sea, y sí. Nosotros en las audiencias, en los juicios, los niños tienen que dar exacto. Ajá. Que Porque si diga- cometen errores, todo eso es Pero utilizado. está bien cabrón porque, por ejemplo, ahorita le dicen a Nike, me tomaron como su declaración, ¿cómo se dice? Falsa, no me acuerdo, porque cambió el día. Pero es que un niño no se va a acordar exacto, tiene 4 años cumplidos. Y lo culero es que ahora ya la ley es que si el papá sale libre, o sea, si Nike sigue no acordándose del día, ahora van a juntar a la mamá y la dependiente es la mamá. O sea, ahorita la ley es así, por eso la mamá tiene un buen de miedo. Porque pues ella se va a aferrar hasta el último momento, pero ahora la ley ya no es que, eso es lo que le están diciendo en las audiencias. ¿Está consciente de que quiere seguir el proceso? Dice, porque si Nay se sigue confundiendo, bueno, Naila se sigue confundiendo en el día, de exactitud mañana, tarde, noche, usted va detenida y luego terminando la audiencia del 30 de agosto. ¿Por qué? Porque la